Se conoce como anomalía del mar Báltico a una formación u objeto similar al de un champiñón achatado de unos 60 metros de diámetro, detectada en el fondo del mar Báltico. También ha sido denominada como el ovni del mar Báltico. La formación u objeto fue descubierta por rastreo sonar el 19 de junio del 2011. El hallazgo se produjo en algún lugar no revelado del fondo del mar Báltico entre las aguas fronterizas de Suecia y Finlandia. Los responsables del descubrimiento, Peter Lindberg y Dennis Asberg, y su empresa Ocean Steam. Este hallazgo recibió una mayor atención mediática, ya que invitó a una gran especulación sobre el origen sin ninguna evidencia clara, más allá de su forma y tamaño. Las exploraciones actuales se concentran en determinar de qué tipo de material está compuesta la anomalía. El 19 de junio del 2011, la Ocean Steam, una empresa de buceo con sede en Suecia, dedicada a la caza de tesoros y reliquias bajo el mar, se hallaba explorando el fondo del mar Báltico entre Suecia y Finlandia, buscando los restos de un naufragio de la Primera Guerra Mundial. En su lugar, detectaron una presencia inusual, con una forma discoidal de 60 metros de diámetro y a 87 metros de profundidad. Tras una cuidadosa observación, se constató que en el fondo marino era posible atisbar una estela de zanjas que se extendían 400 metros hacia el objeto. Se descartaron a las corrientes marinas del Báltico como causantes, ya que estas no son capaces de arrastrar objetos de tales dimensiones. Una segunda anomalía, encontrada a 182 metros de la primera, ha permitido a los descubridores sugerir que las dos podían formar parte de una sola estructura, ya que ambas parecen haber seguido una misma dirección sobre el fondo oceánico. El descubrimiento alentó a algunos ufólogos a afirmar que la anomalía podía corresponder a un ovni accidentado. Los medios de comunicación pronto comentaron el parecido de la anomalía con el halcón milenario de la película Star Wars. Sin embargo, Peter Lindberg señaló que no podía dar información acertada sobre el origen de este descubrimiento. Se teoriza que puede tratarse de cualquier cosa, desde una formación geológica hasta un yacimiento arqueológico. También que podía tratarse de una simple formación rocosa producida por expulsión de líquido o una formación de lava acoginada. Por otro lado, que es probable que se trate de un depósito glacial. Los glaciares que formaron el mar Báltico habrían transportado dicha formación desde su lugar de origen, hasta un meteorito que hubiese atravesado el hielo de la última glaciación, o que fuese un volcán submarino. Algunos medios de comunicación han sugerido que podría tratarse de una construcción humana, como una torreta de cañones de un navío de la Segunda Guerra Mundial o una estación de seguimiento secreta de la Guerra Fría. La primera exploración se ve retrasada hasta el 6 de junio del 2012, ya que en verano las aguas del Báltico son menos turbias y la visibilidad es mejor. La nueva descripción afirma que el objeto se asemeja a una estructura circular de suave hormigón de 4 a 8 metros de alto sobre el lecho marino con líneas a 90 grados, paredes rectangulares y toda ella asentada sobre una estructura de menor tamaño. Ocean Steam ha presentado varias fotografías. En una de ellas se puede apreciar una formación con forma de media burbuja sobresaliendo de la superficie y de unos pocos metros de diámetro. En otra se puede apreciar un grupo de rocas vagamente ordenadas en círculo sobre la superficie y en la otra se puede apreciar un agujero de 25 centímetros de diámetro. Tras la segunda expedición, Peter Lindberg volvió a hacer nuevas declaraciones respecto a su origen. Si ha sido construido de cualquiera de las formas que fuese, tiene que haber sido una construcción previa a la edad de hielo. No ha sido producido por la glaciación. No creo que las rocas que se encuentran sobre el objeto pudiesen llegar hasta ahí de no haber sido por el hielo. No puedo decir que no sea un ovni, porque este objeto me ha sorprendido mucho. Durante la expedición se detectaron fallos de transmisión con el teléfono satelital de la nave, recuperándose la comunicación al distanciarse unos 100 metros del enclave. Los buceadores observaron una temperatura de menos 1 grado centígrado en su ordenador de buceo, así como problemas de funcionamiento de la videocámara en las cercanías de la formación. Al mismo tiempo, se experimentaban dificultades con el sonar del robot submarino, aunque su cámara funcionase con normalidad. Respecto a ellas, Peter Lindberg afirma que no es algo a lo que haya que darle demasiada atención, dado que siempre han experimentado todo tipo de mal funcionamiento con el equipo con exploraciones anteriores al hallazgo. Debido a la baja visibilidad de la zona, solamente una pequeña parte de la anomalía ha sido explorada.
La baja resolución de imágenes, la ambigüedad de las declaraciones, la falta de muestras de la propia formación y el hecho de que el Ocean Steam estuviese preparando visitas guiadas en submarino de recreo ha hecho que algunos medios sugieran que se trata de una estafa. Esto fue Screen TV. Yo soy Violeta Fernández. Hasta la próxima. Chao, chao.